Bueno, mañana, día sábado, segundo día del mes de agosto, ¿por dónde va la diaria? Bueno, tenemos varios contenidos interesantes para compartir, preparando para mañana. Todavía en preparación muchos. Es parte lo interesante de venir a conversar acá sobre los temas que van a salir mañana, pero que muchos están en elaboración. ¿A qué hora cierra la etapa de un sábado? Eh, ¿Tarde? Cerca de la medianoche. Ah, Sí, lindo. sí, sí. Eh, pero bueno, en los contenidos, digamos, de la apertura del diario, que si se quiere son los contenidos más fuertes vinculados a la realidad nacional, a política, a sociedad, vamos a compartir una entrevista con Emiliano Rogido, que es el asesor del Ministerio del Interior, eh, quien está liderando el diálogo social por la seguridad, que esta semana, el lunes, comenzaron formalmente, digamos ya, comenzando a instalar las mesas temáticas, un diálogo, un proceso que se va a dar durante todo el segundo semestre de este año, que va a involucrar a los partidos políticos por un lado, también a las organizaciones civiles. Se habla de una convocatoria a 100 organizaciones civiles y que espera culminar ya en el primer semestre del próximo año con un plan nacional de seguridad aprobado y validado, digamos, tanto a nivel político como social, Claro. instalando una política de Estado. Entonces, bueno, Mariana Cianelli, la editora de Justicia y productora de este programa también, Está por ahí. le hizo una interesante entrevista a Rogido, y bueno, para profundizar en cómo se está planteando desde el gobierno este proceso. Vamos también con una nota en profundidad que está trabajando Natalia Ubal, la editora de Política, sobre lo que fue la propuesta del PIT-CNT para instalar un impuesto a los ricos en Uruguay, que tenga un destino específico para atender la pobreza infantil, pero que bueno, que aquello que fue una propuesta del PIT-CNT, que se planteó en el acto del 1 de mayo, que se planteó, las nuevas autoridades del PIT-CNT le plantearon al presidente Orsi, está tomando, si se quiere, ha generado repercusiones en la fuerza política de gobierno, en el Frente Amplio, y está generando algunos movimientos en ese sentido, y es parte, digamos, de lo que la nota de Natalia va a intentar explicar, cómo se encuentra a este punto la discusión. Una propuesta que como para ya irnos metiendo en el tema, ha ido cambiando, ¿no? Quizás comenzó, o por lo menos se planteó a partir de una consigna, ¿no? Esto del 1% al 1% más rico. Tiene un nombre difícil, muy marketinero, difícil de. Porque si después te dicen el 1% al 0,5%, ya no va a sonar tan bien, ¿no? No Después cierra. suponía que iba a recaudar en más o menos el 1%, 1% del del PIB. Producto Interno Bruto, entonces era Todo cerrado. todo al 1. Pero bueno, que a partir, digamos, de ese planteo genérico o de un objetivo genérico, el PIT-CNT sí creó un grupo de trabajo, una comisión de trabajo, en el que están participando también otros actores. Bueno, hay algunos economistas como Mauricio da Rosa y Joan Vila muy involucrados en la propuesta, trabajando con el PIT-CNT, y ahora también se suman otros, por ejemplo el contador Gustavo Viñales, que también él ha venido planteando, digamos, más una discusión en cuanto a cómo modificar las cargas tributarias a la interna, digamos, de la estructura tributaria del Uruguay. Claro, eso parece ser el camino más que crear ese nuevo impuesto, ¿no? Incluso leyendo las declaraciones de Orsi hoy, bueno, hay una reforma tributaria que se hizo en el 2007 y esa reforma tributaria puede ser actualizada, puede ser reformada, ayornada, llamémosle como quieran. Lo que sí, discursivamente, es difícil que suceda que se cree un nuevo impuesto, ¿no? Bajo ese paraguas, ese nombre. Sí, Vamos a poner un nuevo impuesto. porque además me pasan dos cosas. Una es que Orsi dijo en el debate Claro. previo al balotaje con Álvaro Delgado, Delgado lo fue a correr por el lado, empezó Delgado diciendo el Frente va a poner impuestos porque su programa lo dice, porque el programa dice bueno, que hay que ir avanzando en modificar el sistema. Y Orsi dijo expresamente no vamos a poner nuevos impuestos. Entonces
Y además hay un tema un poco anterior, ¿no? Hay como un trauma que ya tiene un poquito más de un cuarto de siglo. ¿Te acordás del balotaje, del primer balotaje del 99? El primer balotaje, sí. Bueno, entonces ahí lo que pasó, digo, era todo nuevo, no había experiencia de balotaje en Uruguay. Estaba un poco esa idea de que estaba todo el electorado disponible prácticamente, ¿no? Como que no se sabía cuánta gente se iba a volcar un lado y otro. Ya sabemos hoy, con varios balotajes en nuestro haber, que hay alineamientos que más o menos se repiten y que hay una porción más chica que se mueve. Pero la cuestión es que en esa elección el Frente había puesto en su programa, con mucho detalle, la reforma tributaria que terminó haciendo en el 2007. O por lo menos sus líneas más generales, pero detallando, vamos a hacer esto, el IRPF. Y Jorge Valle desde el primer día dijo, hay que pegarle con el impuesto, el tema es el impuesto. Y efectivamente empezó la campaña y le empezaron a dar palo al Frente con que iba a castigar terriblemente a la clase media, que a todo el mundo lo iban a sacar. Y además pasaron, creo que 2-3 días, pero parecieron 10, en que el Frente no contestaba porque estaba como choqueado. Y yo creo que les quedó el trauma. Ya en la elección siguiente, en realidad la referencia del programa fue mucho más genérica. Y después, cuando ganó el gobierno, aplicó la reforma tributaria y no pasó nada de eso que decían, todo ese terrorismo que se había hecho de que a todo el mundo le iban a sacar montañas de plata. Pero desde entonces el tema de no poner cosas, sobre todo de impuestos en el programa, yo creo que le quedó muy fuerte. Ahora parece, capaz que también la influencia en esta época de todo ese discurso más libertario, argentino, ¿no? Como que el impuesto es un robo que le hace el Estado a la gente para sostener una estructura parasitaria. La cosa que viene diciendo la Organización Rural hace muchísimos, desde que se creó, ¿no? Por ejemplo. Pero esa cuestión, cuando en realidad, hay cosas que son obvias, ¿no? Todo ese relato del derecho de propiedad y que el Estado viene y me roba, es un poco disparatado porque el concepto jurídico de propiedad existe cuando hay Estado. Antes lo que puede pasar es que vos tengas algo y si tenés un palo lo defendés. Y si vienen 5 con palos, te lo quitan. Empieza a haber seguridad jurídica y se reconoce legalmente que eso es tu propiedad cuando hay Estado. Entonces no es que el Estado se crea robándole a la gente. El Estado es la única garantía de que a la gente no la roben. Y además hay una cantidad de cosas para hacer. En todo el mundo están discutiendo esto. Y no son solo... No es la izquierda que está discutiendo que a esta gente que se ha enriquecido de una manera obscena tiene que contribuir un poco, ¿no? Eso no es que es una cosa izquierdista. El otro día nosotros tuvimos varias notas en la semana que se vieron reflejadas en el diario, nos tocó retroalimentar a nosotros siempre los programas de radio que nos alimentamos de los diarios, bueno, en este caso, y recuerdo la que hicimos con Mauricio da Rosa, que referido a eso que decía Marcelo, hablaba de que algunos supermillonarios del mundo incluso están diciendo, esto no das para más. Esto en realidad nosotros ya no sabemos qué, lo voy a poner en un lenguaje más coloquial, ya no sabemos qué hacer con tanta guita que tenemos y no nos sirve que sigan profundizándose las desigualdades. Claro. Yo siempre me acuerdo, hace unos cuantos años, Rowling, la autora de Harry Potter, una vez sobre fin de año dice, estoy haciendo la liquidación de mis impuestos. Voy a tener que pagar, no sé qué disparate, porque es una de las mujeres más ricas de Reino Unido, con lo que logró con los libros, los derechos de la tele, el merchandising, todas esas cosas. Y dice, y estoy muy feliz de hacer esto, porque a mí la seguridad social me sostuvo cuando tenía que ir a escribir a un boliche, porque tenía calefacción y en casa no tenía. Me sostuvo la seguridad social y pude llegar a donde llegué. Entonces yo estoy muy feliz de contribuir con toda esta plata que tengo ahora a que el sistema siga sosteniendo gente. Pero acá, a pesar de que
en Uruguay estamos hablando no de los 1.000 millonarios, Sí, sino obvio. de los millonarios, aunque hay un par de 1.000 millonarios que dicen que hay un par en Forbes, nadie ha dicho quiénes son, gente uruguayos que tienen más de 1.000 millones, pero bueno, está esa cosa como ese tabú. Digo, si hiciéramos un diálogo, o sea, ¿quién está en contra de que a gente que tiene 500 millones de dólares de patrimonio le pongan un 1% adicional a lo que tributa? ¿No? Me parece que no tiene, habiendo tantas cosas que hacer, a pesar de que, bueno, esto es simbólico, ¿no? Yo creo que acá en Uruguay nadie se anima tampoco a decir que está totalmente en contra. Incluso recuerdo Álvaro Delgado esta semana que arrancó diciendo, bueno, porque además el PIT-CNT, al agregarle la propuesta de que lo recaudado iría para combatir la pobreza infantil, puso una condición que hace difícil decir no, Yo creo estoy en contra de eso, ¿no? Yo creo que el debate tiene algunas virtudes y algunos desafíos o algunos aspectos un poco más peligrosos. Por un lado, yo creo que es una virtud que se ensanchó, digamos, la discusión como pasaba de repente en otros periodos de gobierno del Frente Amplio, en el que la agenda la determinaba la interna del Frente Amplio porque era el que tenía las mayorías aseguradas. Esto en este periodo de gobierno ha sido mucho más difícil porque el gobierno no tiene mayorías parlamentarias aseguradas, entonces es más cauto, digamos, en su accionar y en su propuesta, en su iniciativa. Esta semana se ve que volvió a tomar fuerza, digamos, de alguna manera la discusión a la interna del Frente Amplio en relación a, bueno, cómo se puede seguir discutiendo, reformando la estructura tributaria en el Uruguay, ¿no? Un tema que es saludable. Bueno, varios economistas también han pasado por acá y advirtiendo que es saludable que esa discusión se dé. Y también con el objetivo, que es el que impone el PIT-CNT en relación a, bueno, que haya un destino específico para poder solucionar la pobreza infantil. Y la oposición no ha logrado involucrarse en este tema, más allá de que, bueno, hay algunos diputados que también dicen que están abiertos, que habría que estudiar, ¿no? Dejando sin... Pero la oposición no ha podido intervenir en este debate. Sí, Pero ¿sabes qué? El enfoque en realidad, la gente que entiende de esto más, los tributaristas y demás, dicen que la idea de hacer un impuesto para financiar una cosa específica es como que en realidad no es lo que aconseja a la gente que Astori sabe. lo llegó a decir, ¿no? Y es un poco la propuesta, digamos, si se quiere, difícil de discutir para debatir si se plantea que la única alternativa para solucionar o eliminar la pobreza infantil es la creación de un impuesto específico, porque bueno, eso entra en un montón en cuanto al funcionamiento del Estado, las medidas de transferencias, Sí. los condicionamientos y la política económica y social integral, digamos. Y esto es un poco lo que también se advierte desde el Ministerio de Economía, que por un lado la respuesta ha sido, este es el año del presupuesto, está el foco, falta un mes para que el Ministerio de Economía tenga que presentar, y bueno, el Poder Ejecutivo tenga que presentar el proyecto de ley ante el Parlamento de presupuesto quinquenal. El foco debería estar ahí del oficialismo, se plantea, y no en debatir. Y por otro lado también cómo se manejan en economía cada vez que se discuten aspectos en cuanto a la regulación, siempre entran a jugar las expectativas y cómo eso moviliza, está la situación en relación al crecimiento magro que viene teniendo el Uruguay, que se proyecta un crecimiento de 2,4 para este año, de 2% para el año que viene. Si esta discusión, digamos, de alguna manera amenaza las posibilidades de crecimiento, todo, digamos, otros proyectos también se ponen en juego. Y entonces ahí me parece que es un desafío de cómo se va a tramitar esta discusión, que no es nuevo que existan tensiones en la interna del Frente Amplio en relación a las propuestas de política económica, pero sí me parece que es como un primer planteo, digamos, a estar atento de cómo se gestiona
porque implica, por un lado, bueno, una cuestión que es una discusión general, y por otro lado, las señales, digamos, de poder ensanchar la base de discusión sobre un tema de interés Sí. para el país. A mí me da la sensación también, volviendo a la oposición, que están como orejeando de alguna manera porque se empieza a volver a instalar el famoso tema del gobierno en disputa. Entonces Sí. que hay dos sectores enfrentados dentro de el Frente Amplio, que bueno, que son el reflejo de lo que sucedió quizás con la seguridad social en cuanto a alineación, por llamarlo de alguna forma, y bueno, eso es un relato que a la oposición actual le ha sido bastante conveniente en muchos casos, ¿no? Sí, aunque en realidad es ambivalente, porque tal lo que decía Cecilia, cuando a la gente le parece que lo más importante es ver qué corriente de opinión dentro del frente prevalece, eso a la vez le quita importancia a lo que diga la oposición, ¿no? Que fue lo que pasó durante muchos años, ¿sabes? Cuando gobernaba el frente, que todo el mundo estábamos todos pendientes de ver qué pasaba con ese forcejeo, que no era tampoco tan importante. Yo creo que sí hay como una inercia de las internas, del plebiscito, y hay una parte que yo no sé cuantificar de los votantes frente amplistas que están como, ya sea en el tema de Gaza, como en el tema del contrato de Arasatí, como en esto, como en cualquier otra cosa, están un poco como encrespados, decir, bueno, comprando el gobierno no está dando una postura vigorosa de izquierda, queremos otros gestos, otras cosas. Quizá con la ilusión de que si hubiera otra presidente, digo, la relación de fuerza en el Parlamento no cambiaría, estuviera quien estuviera en la presidencia, con independencia de cuál haya sido el sector más votado. No es un tema solamente de cómo es el MPP, cómo es Orsi. Parece que hay otras cosas que están emergiendo acá con una propuesta que tiene ese peso de lo simbólico. Así, bueno, vamos a hacer algo con un poco esa idea. La potencia de los planteamientos simples nunca hay que desestimarla, ¿no? Porque Además, las ideas que parecen muy simples tienen fuerza por eso. Esa idea simple sí fue promesa de campaña. No así fue la de poner impuestos, o sea, poner impuestos, no poner impuestos fue una promesa de campaña, pero la de combatir la pobreza infantil es una promesa de campaña. Que es combatir las dos cosas, ¿no? Es combatir la pobreza, porque si vos no combatís la pobreza, los hogares siguen siendo pobres y los niños que están en esos hogares también. No hacemos un censo de pobres en Uruguay. Sacamos la cuenta de cuántos niños pobres hay por los niños que viven en hogares pobres. Sus núcleos familiares son pobres. Pero a la vez hay temas como de coordinación, de gastar mejor y todo. Pero, bueno, es interesante que no es que se salga un poquito ese tabú de que de los impuestos no se puede hablar. El Uruguay no resiste más impuestos. ¿Quiénes? Sí, de repente el que tiene el kiosquito ahí no resiste más impuestos, claro. Pero el otro señor que tiene unos depósitos en el exterior enormes que no tributan y que capaz que ahora podrían llegar a tributar, porque eso es otra de las cosas que puede cambiar, ¿no? El camino entonces es reformar lo que ya hay, quizás, y leyendo a Orsi directamente, ¿no? Puede ser, sí. Sí, yo recordaba también que en otro momento histórico, porque era en plena pandemia, Danilo Astori, el propio Danilo Astori planteaba, bueno, esto del 2% a los depósitos de uruguayos en el exterior, ¿no? Lo planteaba como algo transitorio, pero sí la posibilidad de la rediscusión, digamos, tributaria, ha estado, ¿no? Y va a estar, digamos, en discusión. Vos viste, la gente vive renegando, por decir otra cosa, por el precio de los combustibles, ¿no? El precio de los combustibles lo determina en enorme medida el IMESI. La diferencia de lo que cuesta acá y lo que cuesta del otro lado de frontera es el IMESI uruguayo. Ahora, el gobierno pasado pasó hablando de que iba a bajar el precio de los combustibles, nunca se le ocurrió tocar el IMESI, porque es una plata que necesita su recaudación, y es muy fácil de recaudar, además, porque la gente va a la estación, carga y sí. La plata llega. Lo que pasa con el IVA. Entonces, hay cosas para tocar en la estructura tributaria, y hay que tocarlas.
Perdón, Cecilia. No, que cuando vos hablabas de la promesa de eliminar la pobreza infantil, la pobreza infantil es uno de los ejes del diálogo social, ¿no? Por la protección social también. Quizás sea tema de debate en ese ámbito. No, yo lo que quería agregar es que sí hay un impuesto en el cual el gobierno parece querer avanzar y que está muy relacionado, que es el impuesto a las multinacionales, ¿no? Ahí parece que sí hay una decisión, como no la tuvo el gobierno anterior, ¿no? Que lo dejó dormir. Se amputó, por usar una palabra que a veces usan los economistas, esa posibilidad. Sí, una propuesta que aparte que tiene la discusión global, que viene con un viento en la camiseta, digamos, también desde el exterior y que parecería, bueno, que hay que aprovechar, digamos, para... Lo que pasa es que esas empresas ahora ya lo van a tener que pagar. Para que tributen acá. Si no lo pagan acá, claro, se los van a cobrar en el país de origen. Entonces no hay diferencia, no hay ventaja para Uruguay en no cobrárselo y no quedarse con ese dinero, porque si no ese dinero se lo queda Alemania o se lo queda, no sé, el país de origen que sea. Entonces, bueno, eso es una recaudación imprevista que no es aumentar un impuesto, eso Donel lo decía, no vamos a tocar los impuestos, salvo, miren que esto se viene, ya sabían todos.